Bueno, lo comentaba, hay varios temas que están en la agenda nacional, en la agenda pública, por supuesto, que los medios de información están observando del Congreso Federal, pero también hay temas que nos atañen a todas y a todos y que tienen una implicación casi inmediata de pues la forma en que se vienen desarrollando las políticas públicas en México. Y hoy hubo algo fundamental. Cuando se aprueba una reforma a la Constitución, lo ratifican la mayoría de los congresos del país, lo que sigue es lo que se denomina declaratoria de reforma constitucional. Es decir, ya el constituyente permanente la ha aprobado. Precisamente eso ocurrió hoy en el Senado de la República porque se emitió la declaratoria de reforma constitucional, una modificación al artículo 28, que seguramente usted recuerda con esto de la prohibición de la condonación de impuestos. Debate, un tema fundamental. Recibió hasta el momento, hasta el día de hoy, 17 votos a favor de los congresos de los 32 que hay en el país. Así se emitió la declaratoria. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Que también la Cámara Baja tendrá que emitir la declaratoria y luego enviarla al presidente, o más bien instruir, en este caso, ya no enviarla al presidente, corrijo, instruir su publicación en el Diario Oficial, porque en las reformas constitucionales el presidente no puede hacer observaciones. Pero bueno, ¿cuál es el fondo de esta reforma a la Constitución? Pues hubo un debate público hace unos años en donde se señalaba que a empresas se les otorgaba pues condonación de impuestos, había empresas privilegiadas y de esto hablaron los grupos parlamentarios. Así podremos combatir la concentración de las riquezas y poner en el centro a las personas, a la sociedad y su bienestar. Es decir, apuntar a una política pública hacia el desarrollo humano, progreso social, disminución de la pobreza, así como una educación de calidad. Celebramos esta declaratoria y reconocemos el trabajo conjunto con el Senado de la República. Esto permitirá a las autoridades ser justas al continuar condonando contribuciones a las regiones que por necesidades, impulsos económicos o hayan sido víctimas de desastres naturales o de epidemias y plagas puedan seguir haciéndolo. Es decir, se consolida una política tributaria. Hoy las fluctuaciones y turbulencias de la economía mundial y la baja en los ingresos petroleros nos llaman con urgencia a perfeccionar nuevos mecanismos legales en materia impositiva, por lo que se vuelve imprescindible generar una cultura de la legalidad y ponderar la importancia del pago de impuestos de manera justa y progresiva. Déjenme, en 2 minutos les digo qué nos podrían estar quitando en unos cuantos meses. Los estados y municipios ya no podrán, con esta reforma constitucional, exentar derechos de agua a grupos vulnerables. Consideramos necesario que en el futuro este tema vuelva a ser discutido, ya que si bien la reforma atiende al principio de justicia, también debe atenderse al principio de flexibilidad. La flexibilidad le permite al sistema fiscal, en este caso a la autoridad hacendaria, llevar a cabo ajustes que atiendan a cambios importantes que se eliminan, pero permanecen. ¿Qué quiere decir? Que se prohíben, pero se autorizan en los términos que diga el Código Fiscal. ¿Qué quiere decir? Que, como diría Mario Moreno Cantinflas, sí, pero no. ¿Saben cuánto vale esta insignificante cantidad de 500,000 millones de pesos que condonaban los gobiernos del cambio? 70 millones de quimioterapias en el país. Hablar del pasado no lo hacemos para renunciar a nuestra responsabilidad. Así los argumentos de los grupos parlamentarios, de todas las voces representadas en el Congreso Federal respecto a esta reforma constitucional. Mire, el próximo 12 de marzo